Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine. Hoy tenemos un programa bien interesante porque en este programa, valga la redundancia, nos gusta tener personas que hacen algo por el cine colombiano, sobre todo desde una perspectiva muy especial. El cine de fantasía, los cortos, esto que exige tanta disposición de talento y recursos, porque como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, contar una historia en corto tiempo es a veces más complejo que hacerla en un tiempo largo, porque hay que contar todo en un tiempo limitado, y más si es un cine de fantasía que nos exige maquillaje, efectos especiales, una cantidad de creatividad y un derroche de talento impresionante. Y también porque hasta hace muy poco nos imaginábamos que este tipo de cine solo se podía hacer en el extranjero. Solo lo hacían los norteamericanos, los europeos, los japoneses, y nos hemos encontrado con que todo el cine que vemos y que nos maravilla ya se puede hacer aquí, en Colombia. Y se puede hacer aquí, en Medellín, porque tenemos unos talentos enormes que están desarrollando este tipo de producciones. Así que para nosotros es un orgullo tener aquí a 3 personas que acaban de ganarse un premio al mejor corto en un festival europeo que se llama el Festival de Odenburg, en Alemania. Y para nosotros es un gusto tener aquí a su director, a Jorge Flores, y a sus 2 compañeros, a Wey Ramírez y a Juan Pablo Montoya. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Jorge, ¿cómo estás? Contento de estar acá hablando del proyecto, de este premio que logramos para Colombia y de motivados para seguir sacando nuestro cine adelante. Wey, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Juan Guillermo, por invitarnos al espacio. Qué bonito hablar de cine, me encanta hablar de cine y bueno, sí, gracias por este espacio y recordar que este premio lo traemos también para nuestra ciudad. Claro. Juan, ¿cómo estás? Hola, todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. Este espacio es una oda al esfuerzo que hicimos en equipo, que sin inversión, con creatividad, sueños, esfuerzo, trasnochadas, me dormí en una sesión de mezcla. Me imagino. Es un bonito reconocimiento. Recuerdo cuando Jorge me decía que él quería dejarle algo a la ciudad y te lo dejaste fue al país. Sí, totalmente. Entonces es un grato estar con ustedes acá y bueno, gracias por la invitación. Bueno, muchachos, yo generalmente cuando tenemos acá invitados siempre les hacemos una pregunta para comenzar. 2 de ustedes van a tener la ventaja, 1 no. Jorge, ¿vos te acordás cuándo fue la primera vez que fuiste a cine y qué película viste? La primera vez que fui a cine, estaba en la escuelita. Sí, estaba en la escuelita, no conocía un cine. Claro. Nos llevaron como en segundo de escuela. Yo vivía en Río Negro. Sí. Y fue todo como... Es más, yo creo que ni vi la película. O sea, era viendo el espacio, claro, como tanta gente reunida en esa fiesta. Me gustaba el silencio, como me acuerdo de después, no me acuerdo de la película. De la película no te acordás. Güey, ¿te acordás vos esa primera vez en el cine? Sí, claro, a mí me marcó demasiado porque fui a ver al maestro Jackie Chan. Ya. Entonces, eso fue, ¿cómo es que se llamaba este cine que presentaban en el centro? Que daban 2 funciones, el ópera, que ahorita ópera, es una claro, cosa de celulares. El ópera es una venta de celulares hoy. Sí. Entonces, allá me vi una película que se llamaba, creo que, El Maestro Borracho. El Maestro Borrachón. Borrachón, exacto, ese Maestro Borracho. Sí, sí, entonces sí. se volvió como una especie de culto nosotros ir a ver películas y después encendernos a garrotazos. Claro. Cuando uno veía las películas de karate, generalmente salía pues a darse con los amigos pensando que uno era Bruce Lee. Claro, y que podía volar. Entonces era muy chistoso porque mandábamos el golpe y hacíamos que... Ay, que sonara. Bueno, y Juan. Monterrey, El Rey León. El Rey León en Monterrey, 1994 más o menos. Yo soy más nuevo que ellos. Sí. Bueno, ¿y qué sensación te produjo haber estado en el cine y ver la película? En ese momento, llorar cuando muere el Rey León, les spoilé a los televidentes. Pues, que no él ha visto. Sí, emoción, fue muy emocionante porque más allá que el espacio y la gente fue la historia, uno se centra y chiquito, pues ver eso, y esas historias eran un poquito fuertes. Sí, claro. Entonces fue mucho de emociones muy encontradas al ver la historia. Jorge, ¿cuándo te
bueno, esta es una frase muy manida, cuando te pica el bicho del cine, o sea, cuando dices, yo quiero hacer cine. Pues la verdad llegué al cine por coincidencia, Sí. o sea, como que estaba pensando qué estudiar, me gustaba el cine, ¿cierto? Pero me metí a estudiar producción de televisión, pero era el estudiante que ni sabía por qué estaba ahí. Claro. Y Como un me acuerdo escampadero. sí, me acuerdo que pasó algo así, un tema así con una novia, entonces me deprimí, empecé a escribir y un profesor de guiones llegó y leyó la historia y dijo, "Ah, es la mejor historia de todo el curso y es muy rara". Entonces él me dijo, puedes hacerla con plastilina. ¿Y el qué? Yo no sabía, sí, stop motion. Wow. Entonces fue así, entonces llegamos, todo el mundo, no, ¿qué la va a hacer? Y resulta que la hicimos y se ganó un premio, ese primer corto, en un festival que se llamaba Césares, no sé si todavía existe, Sí. en Manizales. Sí. Y le fue muy bien al corto, era como de 40 segundos y aprendimos plastilina sin, no sé, pues, o sea, sin saber nada. Sobre la marcha. O sea, había un muñequito que caía sobre acerrín, porque el desierto era acerrín, entonces me acuerdo que nos demorábamos todo un día haciendo la cara, caía sobre el acerrín, pues la cara se estripaba y, o sea, otra vez, otro día para una toma. Entonces, así empezó. Así es. Empezó a pasar cosas lindas con esas historias. Claro, para los televidentes que no están familiarizados con el tema, el stop motion es una técnica cinematográfica que utiliza el cuadro a cuadro, es decir, grabas el movimiento de una figura y le mueves la manito y grabas el otro y le mueves la cabecita y le grabas el otro hasta que logras que tenga un movimiento fluido. Como ustedes se podrán imaginar, esto es sumamente dispendioso, largo, además hay que fabricar los escenarios. Es una técnica bastante artesanal, pero es hermosa. Hoy en día pues se hace ya con computador, con todo esto, pero hay quienes todavía trabajan a la vieja usanza. No, con y la hay técnica herramientas normal. ya más actuales. Por ejemplo, me acuerdo que nosotros monitoreábamos para ver el movimiento que tanto se movía. Entonces poníamos hilos en el TV con cinta, poníamos hilos y cuadrículas pegadas con hilos para saber qué tanto se había movido el personaje. Ahora hay cuadrículas en tiempo real que se ve el monitor, Se ve que una te deja ver especie de atrás. fantasma. ¿Te acuerdas Sí. cuando conocimos el stop motion Dragon? Nos eso, salvó sí. la vida, Dios mío. Casi morimos Qué de la belleza de felicidad. herramienta. Claro, Porque dejaba el claro. fantasmita, entonces vos ya solo movías el pedacito y sabías dónde ibas. Pero No, pues les con el ahorró sonido, trabajo no. impresionante. No, Tremendo. O sea, cambió de años a meses. Sí, Películas total. de stop motion para ver, hay unas de Tim Burton muy buenas que pueden ver también. Mi stop motion favorito se llama Pingu, que era el pingüinito, ¿se acuerdan? De los años 80 y 90, una serie alemana hermosísima, con un personaje entrañable que no hablaba, sino que emitía como unos soniditos y uno le entendía. Totalmente, o sea, es demasiado bonito cuando ni siquiera tenés que verbalizar lo que estás viendo y entendés todo. Por ejemplo, ahí entraría mucho el diseño de audio y todas estas cosas que Juan Pablo es un crack en eso y comunicar sin verbalizar me parece muy teso, muy teso. Bueno, muchachos, como tenemos mucho para hablar, vamos a entrar en materia de una vez. Resulta que, como les dije al principio, estos muchachos se ganaron un premio en un festival súper teso de Europa que se llama el Festival de Odenburg. Ahí los premiaron a mejor corto. Fue así, por una producción que se llama La Flor del Miedo. ¿Cómo nace esta producción, Jorge? Pues nos sentamos a escribir hace mucho tiempo, hace como... Güey, es el co-guionista. hace como 9 años. Nos sentamos los dos a escribir hace como 9 años, porque veníamos de historias de amor, existenciales, de acción, que era 3 historias. Incluso intentamos hacer un cortometraje, una serie infantil que se llamaba Disque Tóxico Mágico, que era muñequitos de plastilina. Por ahí. Entonces nos sentamos a escribir. Me acuerdo que vivían en Envigado estaba en ese tiempo. Bueno, nos sentamos todas las tardes. Bueno, ¿qué pasa con este personaje? Bueno, ¿y si hacemos esto? No. Entonces ahí lo que dice Juan,
¿por qué no contamos una historia? Que dejemos un granito de arena y que contemos las historias que son no tanto como personales, sino como que pueden tener un impacto social. Un impacto social, historias universales. Entonces así nació esta idea. Bueno, ¿de qué se trata La Flor del Miedo? La Flor del Miedo es un cortometraje que se caracteriza por tener fantasía, por hablar en un tono misterioso acerca de monstruos. Y hay un monstruo que se llama Sartara, que se roba niños en el bosque, los siembra en un jardín y de ellos nace una flor negra de la cabeza. Esa flor negra, cuando es cosechada, da vida al aroma del miedo, que es el aroma con el que se crea el miedo en el mundo. Ya. Entonces, si hablo un poquito más, spoileo. Bueno, vamos a ver. Ajá, sí, ya. Vamos a ver. O sea, entonces todo esto había que llevarlo a la realidad, ¿cierto? A la pantalla. Entonces ya se imaginarán el proceso que tuvo esto. Vamos a ver el tráiler o los cortos de La Flor del Miedo y volvemos para hablar con Juan, sobre todo con el tema de sonido, de cómo fue todo esto y de maquillaje, porque ustedes se van a dar cuenta lo que significó esto. Este es el avance de La Flor del Miedo, el corto ganador del Festival de Odenburg de este año. Que si el miedo tiene olor, creo que sí. Es un olor muy suave como el hielo, porque se siente frío y baja por la columna vertebral. Una vez dentro de ti, se pega a la carne y se alimenta de tus pensamientos. Este era el aroma del miedo. La Flor del Miedo, una película, un corto, una historia de fantasía ideada por estos muchachos, por Jorge y Wei, pero aquí vemos que el tema del sonido es fundamental también. Ahora sí, Juan, cuéntenos cómo fue el diseño de sonido de esta producción. Ok, eso empieza con Wei. Wei me conoce mucho rato, a través de Hilder, un saludo por allá, un gran amigo. Y me dice, tengo un amigo que se llama Jorge y tiene un corto, vamos a hacerlo. Entonces dije, ok, yo siempre trabajo con otra persona, que es el músico, porque en el audio hay como dos ramas, Sí. que es la producción de audio y la producción de música. Fuimos y vimos el corto, y yo dije, uy, realismo mágico. Ya. Esto no es el Paseo 6, esto no es Pablo Escobar, Sí, esto, sí, no es, sí. esto es algo grande. Entonces hablé con Ronald y le dije, listo, vamos a darle un concepto narrativo a la historia. Y nos fuimos para el estudio y empezamos a escribir. Llamé a Marcela, que es una compañera también de trabajo, y empezamos sobre el guión a mirar cómo podíamos desarrollar el concepto. Y algo muy interesante, si ganamos en este corto es porque hay muchas capas, desde lo visual hasta lo auditivo. Sí. Y dentro de las primeras ideas dijimos, bueno, el corto como es realismo mágico, tenemos una frontera entre la mente de un niño y la realidad. No puedo hablar mucho porque spoileé, como está en diferentes festivales, entonces toca todavía esperar para el lanzamiento nacional. Claro. Y entonces empezamos a generar un elemento que se llama el análisis diegético. ¿Qué sucede en el mundo de la ficción? Pero ¿qué sucede en el mundo extradiegético, que es el mundo nuestro, el mundo de la realidad, donde la música no va para los personajes, sino para nosotros los espectadores? O la voz, o los efectos especiales, o la música, Sí. o el Foley. Que el Foley es un proceso donde actuamos el sonido, porque uno en rodaje no va a grabar pasos, ropa. Claro, no etcétera. todo queda grabado. No. Eso es una aclaración que hay que hacer. Me di cuenta en estos días que estábamos haciendo una producción en Clover Studios y nos dimos cuenta de cómo hacen todo este tema de la postproducción de audio, cómo hacen los pasos, cómo las llantas de un carro, cómo el motor, todo eso se hace después. Claro. No se graba en directo. Entonces el equipo de audio normalmente no se ve, está detrás. ¿Dónde empieza? Empieza con el sonidista. Y él tiene el trabajo más difícil
porque llegan al rodaje con Jorge, entonces se baja del camión, de las luces, mirando la imagen, los actores, la imagen, maquillaje, la imagen, iluminación, la imagen. Entonces todo el mundo se en pro de la imagen y un chico allá con un micrófono, con el boom, sí, o el shotgun que llaman, sí, y sus audífonos. Entonces empieza allí la producción y toda la creación del rastreo de voces y algo que llamamos las pistas salvajes, que las ramas, que algo raro, ¿sí? Y entonces Jorge me envía pues el proyecto y una tonelada de sonidos que por dónde vamos a empezar. ¿Por dónde arranco? ¿Cierto? Pues madre, listo. Ronald, nuestro compañero, dijo, bueno, concepto. Entonces el director del Toro, nos fuimos a ver la música del Toro y el actor, el que hace la música, que inclusive está nominado en ese momento a unos premios, Gustavo Santaolalla. No, pues, y yo le digo el maestro de maestros. Yo le digo a Ronald Santaolalla. Sí, oiga, pues. Porque Ronald es guitarrista, sí, claro. Y claro, él es el maestro de todos los guitarristas y él arrancó con todas las notas y a discutir con el director, qué va aquí, qué no va, qué esto, y se empieza una discusión narrativa, que el impacto, que vamos a espolear lo que pasa, porque la bruja tiene un leitmotiv, una melodía asociada a ella cuando aparece, que es impactante. Y empieza mi rol como director de audio, porque no solo es hacer sonidos, movamos la gente, los cronogramas, los tiempos, los que trasnochan, los que se desmotivan, los que... sí. Y llamé dos amigos, uno que hace sound design con efectos especiales, otro que hace Foley, Julián se llama uno, y el otro se llama... ay, se me escapa el nombre... ¿cómo se llama este emperador que conquistó varios países en Europa? Julio César. El otro. Claudio. No. Magno, Alejandro. Es que no era emperador. Alejo. Magno. Y entonces, como faltan recursos, y yo doy clase de postproducción, dije, bueno, estudiantes, tenemos un proyecto de clase, vamos a arrancar. Y ellos muy queridos arrancamos a hacer Foley, a grabar cositas, a tomar capas y la construcción de la plantilla, que fueron más de 400 canales de procesamiento, más la música, diálogos, efectos. Allí empezamos entonces con un tema de análisis estético. Bueno, ¿qué vamos a contar? Porque son 9 minutos. No hay voces. Es muy difícil contar algo sin voces. Solo está Güey. Y empezamos a trabajar con la voz. Ay, Güey grabó con el celular, después fueron para la casa de Jorge. Claro. Después entonces, ¿qué hacemos? No, vamos a grabar en la escuela. No funcionó. Güey ese día dijo como que, ay, no me cuadra el mood. Vuelva y programe. Nos fuimos para la casa de Jorge, los tonos descuadrados. Y todo fue muy como a la premura, porque Jorge quería participar en Cannes y estaba encima Cannes. Sí, claro. Entonces, trabaje, ecualice, organice, mire. Ecualización es la organización de los sonidos en tonos, ¿cierto? Si yo grabo en un baño, suena de una forma. Claro. Y si grabo en una sala o en un estudio, la acústica es distinta. Diferente. En ese momento, entonces, empezamos con las voces, a empatar Foley, a montar los efectos especiales de sonido y empezó una discusión narrativo-estética, el paisaje. Entonces empezamos, no, es suspenso, no es como terror. El paisaje sonoro. El paisaje sonoro. No, eso no funciona, quite. Ponga, mueva aquí, magia. Si es terror, si es suspenso, si es acción, o sea, ¿cómo? No teníamos muy claro el concepto y te hablé con Jorge, ¿qué te gusta? Entonces Jorge decía, no, quite esos 10 sonidos. Ay, una semana perdida de trabajo. y así. Nos fuimos viendo. Este es un genio, o sea, no imaginas, nosotros casi que, o sea, ese día lagrimeamos. Yo les voy a contar esa historia. Fue impresionante cuando lo vimos. Les voy a contar esa historia. Jorge, yo la observé, yo dije, esto va a ser un ganador de un premio, porque él tiene capas audiovisuales. Detrás hay unos bombillos, hay una pecera, hay una maqueta y hay unas grabaciones en Santa Elena, y yo dije, le voy a sumar capas a la producción. Entonces dije, listo, hay rayos, como es narrativamente una apología a la guerra.
mezclemos rayos con granadas, bombas, truenos, pero que la gente no se dé cuenta y que sea una guerra dentro de la cabeza del niño. Más adelante... Pero que suene como un todo. Sí, más adelante dijimos la bruja le pusimos los pasos, porque cuando vino la película Plana no había Foley, entonces dijimos, aquí hay un personaje nuevo. La casa de la bruja. La casa de la bruja tiene que crujir, tiene que haber murciélagos y ella nos tiene que contar que allí se está destilando el miedo. Entonces le pusimos una máquina que destilaba la flor, le pusimos los respiros de la bruja, le pusimos capas de magia, le pusimos que crujiera y cada vez que hace un movimiento y ella hace como... la casa le responde. Y empezamos a montarle capas de diseño que respondieran y que contaran una historia. Cuando Jorge ya venía, decía, no, es que ya, eso le falta organizar las vocecitas. Sí, no, yo la primera vez que lo vi, yo ya. Sí, ya quedó. Eso ya quedó. Listo, ya estamos listos. Cuando le montamos la capa de Foley, que es lo orgánico, le montamos los efectos que cuentan más allá de la realidad. Y le montamos como la narrativa extradiegética, porque sacamos al personaje. Más adelante, el narrador rompe la cuarta pared. Se convierte en uno de los personajes. En un personaje. Entonces, ¿cómo contábamos que este era el narrador, pero después se volvía el personaje? Fue la parte más difícil, porque no nos daba, con Güey grabamos más de 400 veces la misma frase para poder encontrar ese elemento. Y al final del resultado, cuando llamé a Jorge a verlo, se puso a llorar. O sea, imagina tener un niño que no ha cobrado vida durante 7 años. Sí. Y siempre lo ves como o sea, no estás feliz con el resultado porque le falta vida, ¿cierto? O sea, se ve sin vida. Entonces, Juan lo cogió y bueno, escuche. Claro, O sea, lo que siempre había pensado. todo. Cobró vida fue, propia pero al personaje. O sea, fue increíble porque sí, o sea, la película ya pasó como... Sí, ya tiene vida propia, Sí, o sea, pasó a ese es lo siguiente importante. nivel que fue increíble. Vamos a hablar ahora, espéreme tantico, Juan, vamos a hablar ahora de cómo aparece Odenburg en la vida de la Flor del Miedo. ¿Cómo llegan ustedes al festival, Jorge? Bueno, empezamos a aplicar, o sea, el camino para una película es empezar a enviarlo a programadores, a festivales, para que encuentre un espacio donde esas voces puedan Ahí ser... estamos en la entrada de Odenburg. Ese día, en ese momento no sabíamos que íbamos a ganar. Ajá. Y yo, me voy a tomar esa foto tan bonita ahí en eso, estaba eso solo, todo lindo. Entonces empezamos a enviar a festivales, ¿cierto? Uno lo que quiere es que su proyecto se vea, ¿cierto? Claro. Tenga una Hacerlo voz, visible, ¿cierto? Entonces, el estreno mundial, ese era nuestro estreno mundial, entonces enviamos como en febrero, nos escriben, ¿este sería estreno mundial de esta película? Sí. Entonces ya nos dijeron, listo, está seleccionado como estreno acá en nuestro festival. Obvio, los festivales buscan mucho estrenos mundiales. Claro. O sea, que sea la primera vez que se ve. Entonces ahí viene ese camino como de ir allá, porque siempre hemos visto nuestras películas o las que hemos hecho en una pantalla de computador. Siempre ha sido en un proyectorcito, claro, un video bien otra pequeño. cosa es en pantalla grande y allá con la gente además. Y la pantalla, y eso es otra cosa. Entonces, ¿Y cuál fue tu sensación? Ese día, o sea, para nosotros el premio era estar seleccionados en el festival. Nosotros hablamos como ya, estamos felices. Con eso tenemos. Que salga la palmita ahí de elegido para proyectarlo. La selección oficial, ya estás contento. Nominación. Exacto, entonces estábamos contentos. Entonces la ansiedad era en la proyección, ¿cierto? Entonces llega el día de la proyección. Me acuerdo que había un señor que había viajado desde Nueva York solo a presentar los cortos. Yo estaba muy ansioso y empieza el primer corto, se llena, incluso había una sala más pequeña y se vendieron tantas entradas que tuvieron que pasar a la sala más grande para ver porque la gente estaba más interesada en los cortos que en los largos. O sea, a la gente le gustan mucho las historias cortas porque van muy rápido y se definen muy rápido. Entonces
fue mucha demanda. Entonces cuando llegamos a mostrarlo, pues entonces llega el primer corto y selección oficial en Cannes, el otro en Sundance, entonces yo como que, no, ya siquiera está entre esos. Pues además son los más importantes, pues Cannes, Sundance, pues de ahí sigue que Berlín. Pues, exacto, sí, entonces habían unas películas increíbles y ya la ansiedad estaba ahí como ver cómo lo recibía la gente. Y ya cuando terminó la proyección, ya como que se acabó la presión. Sí. O sea, ya como, sigue la premiación, pero... ¿Y cómo lo recibió el público? Eso fue increíble porque... Los ovacionaron. Sí, o sea, la gente se acercaba, me acuerdo un par de señores se acercaron llorando y yo era como... o sea, esto cobra vida propia. Cuando llegas a hablar con alguien que lo ve, ves cosas que ni tú habías visto. O sea, como, claro, mira, sentí esto. La interpretación. Sí, total. entonces eso es lo más hermoso, porque toma un camino que ni te lo esperabas, incluso nutre mucho el proyecto hacia el futuro, ¿cierto? Porque mira, este personaje, sentí esto, y una señora se puso a llorar, la conectó mucho. La conmovió. Entonces, exacto, entonces fue muy bonito salir ya de ahí como... ya. Y justo ese día era el día de la premiación. Okay. O sea, ese día se acababa el festival. Son 4 días muy intensos de mucha película, de mucho cóctel, de mucho relacionamiento con otros directores, con productores. Entonces es un festival muy íntimo, que ellos lo que quieren es conectar directores de todo el mundo. Entonces, que ellos conecten ahí, cuenten sus formas de construcción, claro, de narrativas, y justo ahí se aprende todavía mucho más, porque ves cómo cuentan las historias o otras historias en otras partes del mundo, sus técnicas. Por ejemplo, un gran director que conocí, argentino, Chris, hizo un plano secuencia de 1 hora y media en una película y una coreografía hermosa, y yo era como, wow. O sea, plano secuencia de 1 hora y media. Sí, o sea, yo era, ¿cómo lo hizo? Complejo. Y entonces, Gala, una chica, que había una colombiana también en largometrajes, compitiendo allí en largometrajes, pues también, o sea, conoce uno mucho de muchos, claro, de muchos cines, entonces fue presentarla era nuestro objetivo. Bueno, Wei, hay un personaje que vamos a ver unas imágenes del personaje de la bruja, que es la que se lleva pues como el maquillaje, la mayor parte del maquillaje. ¿Cómo nació ese personaje? Ese personaje nace desde esa intención de hacer misterio. O sea, siempre nos ha influenciado demasiado el cine de Guillermo del Toro. Nos encanta El laberinto del fauno, bueno, y sus historias como un poquito oscuras, ¿cierto? Entonces, esto nace inicialmente, nosotros empezamos a hablar del coco. Empezamos a hablar del coco aquí como en el contexto colombiano, y como el coco se roba a niños. ¿Y qué tal si no es el coco, si es una nena? ¿Qué tal si es una bruja y lo tiramos como a la fantasía? Entonces nace este personaje que se llama Sartara, que es el que están viendo ahorita, y es la representación del mal, porque es demasiado vil uno sacar de la custodia de los padres a un hijo, ¿cierto? Entonces eso trae un contexto demasiado doloroso. Entonces por eso esa personificación de que se vea realmente malvada. ¿Cómo fue ese tema del maquillaje, Jorge? Pues aquí veo que el maquillaje es una cosa tremenda. Es Mauricio de la FX. Acaba de llegar yo, estaba estudiando en Madrid, y él llegaba a estudiar en Argentina esto. Hace como 7 años nos juntamos, y él dijo, porque antes esto lo hacíamos en stop motion. Cogíamos las marionetas, vaciábamos los moldes, sabíamos cómo crear monstruos o en 3D, en diseño 3D, o con plastilina o con látex, ¿cierto? Pero en miniaturas. Él dijo, no, yo puedo hacerlo, que la verdad no... O sea, uno siempre es un poquito incrédulo, porque sí, siempre ha visto ese cine afuera, claro, o esos efectos afuera, entonces ¿cómo lo va a lograr? Él dijo, y lo hizo real. Entonces empezamos a entrenar a la actriz de Sartara
para decirle, mira, te vamos a atrapar en un personaje 15 horas. O sea, te vamos a meter en un maquillaje 15 horas. ¿Cuánto se demoraban maquillándola? El maquillaje se tardó al menos 8 horas, 7, 8 Sí, horas, más o menos, como de 8 de la Pero mañana, mientras secaba. 4 de la tarde. Entonces empezaban a rodar a las 4 de la tarde. A las 5:30 de la tarde empezamos. ¿Hasta qué como- horas? Hasta las 5 de la mañana, yo creo que fue. Eso terminó un poco como felices. Sí, claro, fue muy gracioso. pues, además, Fue muy no, pues gracioso. ¿para qué me van a desmaquillar? Sigamos. Ah, sí, Sigamos, incluso sabes que pasó una cosa muy, muy graciosa porque ya estábamos ahí como bueno, la maquillamos, rodamos, bueno, desmaquillarla son otras 3 horas. Entonces empezamos a desmaquillarla y justo pedimos algo de tomar y llegó pues el domiciliario. Ábrale a ver qué. Y me acuerdo que es una casa toda sola y cuando abrieron la puerta ese chico casi se desmaya porque 3, 4 de la mañana y fue muy gracioso. Pues un paréntesis ahí, pero fue muy gracioso. Pero el maquillaje es con moldes, se hacen primero moldes, se basean en un material, espuma látex, tiene muchos materiales. Y bueno, los chicos de maquillaje empiezan como a fusionarlo con la piel para que los movimientos sean muy reales. Sí, muy reales a los movimientos y a las gesticulaciones de este personaje. Entonces, así más o menos fue, pero primero fueron bocetos, primero fueron dibujos. No, quitémosle, pongámosle, porque primero lo íbamos a hacer en 3D, incluso hicimos unos diseños 3D porque queríamos unas piernas y unos brazos distintos, ¿cierto? Entonces ya Mauricio nos hizo- convenció de que era mejor el efecto real y práctico, Claro. como el cine clase B que utiliza como lo que es en el momento, tripas y todo eso ahí de una vez, pero ya lo graba y ya queda listo. No es como esperar toda esa postproducción tan larga. Muy bien, estamos viendo Aquí te ves el cine. Hoy estamos hablando de La Flor del Miedo, corto ganador del Festival de Odenburg en Alemania, hecho aquí en Medellín. Ya volvemos para seguir hablando con sus productores, co-guionistas, directores de sonido y toda la gente que tuvo que ver con esta gran obra. Ya volvemos a Aquí te ves el cine. ¿Cómo han estado, pues? Ahí balconeando bien bueno, ¿no? ¿Para qué más? Aquí cuidando el barrio, mejorándolo. Qué mayor orgullo para mí que poder ser alcalde de Medellín. Sí. Yo me siento muy orgulloso y feliz. Yo le doy las gracias a la gente todo el día por darme ese privilegio. Medellín está mejorando. Están Gracias a pasando la cosas gente. buenas, sí, señor. Gracias a todo el mundo que la quiere y porque Sí, la la gente cuida. la cuida. Exacto. Yo cocino rico, claro que Juan hace un arroz delicioso. Hay una guerra entre Cristian y yo, pero vamos a decir que Cristian. Laida, definitivamente porque tiene una cantidad de trucos que ha aprendido durante todos estos años. No voy a dar más detalles. María Adelaida, indudablemente, pues tiene programa de cocina, ha cocinado toda la vida. Lo que pasa es que es hambrienta. Barack, Alex Campos, Redimidos, Miel San Marcos, Tercer Cielo y Funky. 15 de noviembre, Estadio Atanasio Girardot. Conectando Corazones, el festival evangelístico más grande de Colombia. 40% de descuento por poco tiempo solo en lataquilla.com.co o en el WhatsApp 301-333-3333. Juan Velázquez Entretenimiento.
Estamos de regreso aquí, te ves el cine. Hoy estamos hablando de una producción hecha en Medellín que ganó un premio en un festival alemán, que es el Festival de Odenburg. Ganó como mejor corto. Es un corto de ficción, un corto de fantasía que requiere mucho, digamos, desarrollo técnico en cuanto a efectos especiales, en cuanto a sonido, maquillaje, en fin. Es muy retador, fue muy retador este trabajo y estos muchachos lo lograron. Ellos tienen una empresa que se llama Nanimac. Jorge, ¿cómo nace Nanimac? Pues Nanimac es una empresa que nace como, o sea, casi que el nombre nace de una película. Nanimac es Caminan al revés. Entonces hicimos una película corta hace como 10 años, 12 años, que se llama Caminando para atrás. Y bueno, ¿cómo llamamos la empresa? O ¿cómo llamamos como el proyecto, ¿cierto? Entonces yo no diría tanto que es una empresa, sino que es un estudio. Sí, ni emprendimiento, o sea, yo diría que es más como un estilo de vida de nosotros, o sea, casi que los personajes, incluso Sartara, es atrás, y siempre hay una Sartara en todas las películas. Entonces en una es la muerte, en esta es la bruja, en el otro es Dios, en el otro es el amor, por ejemplo, en este es la muerte. Sartara, en esta película, acá. Que estamos viendo, Sartara es la muerte, ¿cierto? Entonces fue un juego de palabras. Esto es stop motion, lo que estamos viendo acá. Stop motion, que queríamos hacer un proyecto de serie infantil con unos monstruos que se transforman en un callejón. Este es otro proyecto que estamos desarrollando. Estos son como bocetos. Este es un proyecto que se llama Los Últimos Humanos. Es muy ambicioso también. Nos gusta como el tema, el tema grande, complejo. claro. Sí, claro. Sí, entonces así nace Nanimac. Ya después, como, mira, haznos un video musical. Entonces nos sentábamos y la marca se fue como llamando Nanimac, pero la verdad es que somos amigos que amamos crear y que nos sentamos a soñar con películas, porque no creas que cuando nos imaginamos videos musicales también nos complicamos la vida. Claro, o sea, también nos ponemos ahí, pero ya se vuelve como adictivo. El proceso creativo, diferente a la publicidad que es muy rígida, el proceso creativo en las películas o en los videos musicales es muy amplio porque puedes crear los mundos que quieras y tienes mucha libertad. Entonces casi que nosotros tienen carta libre para exacto, para o sea, crear. como mira, ¿qué se imaginan? Eso, y cuando alguien los busca, pues vamos a poner un cantante o algo, quiero hacer un video, déjenos pensar. Exacto, déjenos proponer. Y nos sentamos, tenemos tardes creativas de que hagamos un muro y se comunican por un muro, o construimos uno hace poco para una rapera en Bogotá que es muy talentosa, uno con una guitarra en miniatura increíble. Entonces los videos también tienen el sello. Entonces no es que sea como una empresa, sino como donde los amigos nos juntamos a crear. Bueno, Juan, ¿cómo es el tema del sonido para estas cosas que son con animaciones, que son con diversas técnicas, en donde no es una linealidad de el personaje habla, el otro le contesta? No, aquí hay que meter música, efectos de sonido. ¿Cómo es el reto aquí? En La Flor del Miedo. Sí. Aquí el reto primero es la narrativa. Ya no es como una canción que te cuenta una historia y de ahí la instrumentación, sino que aquí, ¿qué más vamos a contar? ¿Cuáles son las sensaciones, las emociones que queremos transmitir? Y cada emoción hay que darle un sonido, pues, o cada cuadro del cortometraje. Y es muy difícil porque el sonido no tiene adjetivos. Entonces Jorge viene y me dice, ponelo más azul, quiero más oscuro el sonido. Que suene más azul. O que suene más oscuro. Sí. De hecho me recordó ahorita que cuando le entregamos la primera entrega, le dije yo, bueno, ahora sí ya vamos a empezar,
regresar para hacer la mezcla. Me dijo, otro año más, porque es algo que no cuentan, y es que él lleva 10 años, bueno, ya 12 años con el corto, y ahorita que le hacía la pregunta a Sartara, era que él se encontró con Jorge la FX y le digo, no, hagamos La Bruja y hagámoslo así, y se demoraron un año. Llegó del de audio y yo le dije, otro año, y él me dijo, no, no puede ser, no más. Entonces, acá, el primer reto es entender al director. Si no, borre. Y vuelve y arranque de cero. Y arranque de cero porque no es lo que quería. Y a veces a los directores les cuesta transmitir tanto en la mente todo lo que tienen. Y ese es mi primer trabajo como director de audio, es llevar la mente de Jorge a las manos de unos productores interpretar y al sonido. Y con Jorge me decía, no, ya está listo. Yo le decía, no, espere, que le falta esto. Él me decía, no, es que él es muy perfeccionista. Y le dije, no, es que el audio, si la embarramos del todo, da risa. ¿Cierto? Si yo a La Bruja le pongo un point, claro, cambias todo el sentido. Ya no hay forma de volver atrás. O sea, es que el audio es otro protagonista de la película, es otro personaje. Y no se ve. Y no solo eso, el segundo paso es que no solamente suena lo que se ve en pantalla, que hay alrededor. Entonces, que el niño cayó. O la atmósfera que hay que crear. Y nos toca inventarnos un poco más allá de lo que está pasando. De hecho, había una que el niño se va desplazando. Ahí él ve la bruja que va saliendo y él cae. Y ahí hay un corte. Entonces le poníamos un sonido ¡puf! Entonces Jorge como que, ¿qué fue? ¿Es una explosión o qué? Y ahí donde no, es la cabeza del niño. No, quiero que el sonito sea más delgadito, de una manera así, así. Y empiece a interpretar y a estructurar. Muy complejo. Y no solo eso. Cuando está todo el montaje hecho, sigue la etapa de mezcla. Que una cosa va a la derecha, otra a la izquierda, profundo, Juan, lejos. te interrumpa. Ese proceso fue muy, muy bonito, o sea, como el 5.1, o sea, ahí tomó otra vida la claro, peli. Cuando estás en un teatro, que tú sientes que el sonido viene de derecha hacia izquierda y va pasando. O sea, le da otro plus que... Claro, nosotros montamos el proyecto y se nos cerró el estudio en la escuela de audio y sonido donde yo trabajo. Nos dijeron, bueno, ya vamos a cerrar. Arranque con maletas para la casa de Simón, que vamos a mezclar allá, unos parlanticos como había, y empezamos a trabajar. Nos dieron las 3 de la mañana, Jorge por allá roncando ya y dando direcciones dormido, porque él decía, ¿cómo te parece esto? Sí, está bueno. Haga lo que quiera. Aquí empezó un proceso de espacialización, porque no solamente es derecha e izquierda, es profundo y lejos. Entonces, es volver a recrear el mundo y, por ejemplo, en toda la película hay burbujas. La gente no se da cuenta, nadie se pregunta por qué hay burbujas, ¿cierto? Y es porque el mundo se recrea en la mente, entonces hay cosas etéreas, hay magia. Y aparte de eso, hay unos conceptos de narrativa que uno se da cuenta pues, cuando avanza en el corto, porque hay burbujas en un bosque, burbujas de agua. Y armar toda esa trama para que la gente no se pregunte, ¿cierto? Sino que se deje engañar realmente con la historia, nos da un plus más allá. Por eso se llama un elemento audiovisual. Claro. Audio y visual, claro. Que es el otro 50%. Nadie lo ve, ahí trabajamos más de 30 personas, cada uno poniendo su granito de arena, quitando, poniendo en pro del director. A la final Jorge lo ve y dice, esto es lo que yo soñaba, esto es lo que yo quería. Pero no por cansancio. No, sino sí, porque, sino porque ya te convencieron. Sí, o sea, ya cuando pudimos escuchar como la primera vez eso fue transformador, la verdad. Yo creo que la primera vez es la más conmovedora, impactante. Claro, porque esa te tiene que llegar. Eso cuando toma vida. Ya lo otro yo creo que son ajustes. Sí, son minucias. Pero Ronald, o sea, la música o sea, las tonadas eran precisas, o sea, él creó un universo hermoso. Con unas cuantas notas apenas, eso fue súper lindo. Con unas cuantas notas, incluso como quiere hacer más películas, él quiere ya hacer más. Ya quedó envenenado con el tema. Le gusta. Y no solo Ronald, ahí es cuando digo que la gente no se ve. O sea, Ronald fue la cabeza de dirección musical, pero hay 3 personas detrás, Juan Daniel, que fue y puso el tin. Sí, eso es hermoso, ¿cierto? También. Entonces, pero eso fue así como que, hey, Juan Daniel, vení, sentate. Ponete aquí. Él como que, a ver, yo miro aquí y le da toques, pinceladas. Luego lo reciben Mariana y Miguel Valencia y ellos arreglan
editan y ponen todo donde debe ir. La mente de Ronald la llevan a los oídos de las personas. Ok. Es increíble. Bueno, es increíble. Yo le dije a Jorge que me trajera unas películas en donde él se hubiera inspirado, que le hubieran marcado como la pauta o la vida profesional y que lo hubieran inspirado a hacer lo que hizo. La primera que me mandó es un corto que se llama La Jetée. Es un corto francés de 1962. Es una película que se narra desde un apocalipsis que sucedió, como la Tercera Guerra Mundial. En el año 62 todo el mundo estaba pensando que iba a haber una Tercera Guerra Mundial, la crisis de los misiles de Cuba, empieza la Guerra Fría, y entonces alguien se imagina que ya pasó la Tercera Guerra Mundial y se quiere devolver en el tiempo para poder arreglarla y que no suceda. Pero tiene un recuerdo recurrente, que es una escena en un aeropuerto. Y este corto, es un corto también, está contado a base de fotografías, con base en fotografías. Vamos a ver los avances de La Jetée, una película de 1962 que no parece de 1962 porque es absolutamente disruptiva, es una película moderna que nos cuenta la historia como si fuera una fotonovela. Vamos a ver este avance y volvemos para hablar con Jorge de por qué lo inspiró tanto. Chris Marker nos presenta un corto de 28 minutos, entiendo que dura este corto, a punta de fotografías. ¿Cuánto demorarían pues tomando estas fotos para hacer 28 minutos? ¿Por qué te gusta tanto este corto, Jorge? Este corto nos gusta mucho porque cuenta todo un concepto enorme con escenas, o sea, en fotografías, ¿cierto? Entonces, uno es muy ambicioso, nosotros somos muy ambiciosos a la hora de crear monstruos, maquetas, stop motion, y esto como que nos aterriza. Como no, la historia es mucho más importante de lo que va adelante, y esta película atrapa completamente y son fotografías durante más de 20 minutos y va contándose la historia que es inspiradora para muchos directores porque sí, o sea, nos enseña como incluso queremos hacer una donde vamos a crear monstruos como esquelas, o sea, como una historia contada en fotografías, pero no ambicionarla en sets muy elaborados, sino reducidos, donde podamos contar nuestra historia más fácil. Por ejemplo, yo siempre envidio mucho los músicos, o sea, su forma de expresión es muy, o sea, hoy estoy triste y cojo la guitarra y hago música y saqué lo que tengo triste, adentro. Sí. En el cine es diferente, o sea, uno quiere expresar algo y se demora años. Claro, que hacer el guión, hay que vender la idea, conseguir el equipo, grabarla. No. Sí. Entonces esta película es inspiradora, incluso hoy inspira a mucha gente porque en serio es hermosísima. Christopher Nolan está muy inspirado en ese director. También. Y es la simpleza, es esa simpleza lo que nos cautiva. Pues uno de esos seres que se inspiró fue un señor que se llama Terry Gilliam, que lo hemos conocido por dirigir videoclips de grandes artistas, pues, y todo esto. Es un señor muy barroco para trabajar, con unas escenografías también muy recargadas, con mucho tema de sonido también. Y en 1995, este man se hace una película que se llama 12 Monkeys, 12 monos, que es una película también post-apocalíptica, el mismo cuento. Sucede una guerra que acaba, un virus acaba con la humanidad,
o prácticamente la acaba, y los sobrevivientes envían a alguien al pasado para descubrir qué causó este virus y cómo terminarlo, impedir que esto suceda. Tiene un reparto bastante interesante. Está Bruce Willis, está Brad Pitt, está también Andy McDowell, en fin, tiene varias grandes actores, y este gran director, y 12 Monkeys, que también me la mandó Jorge, se basa en esto. Este es el avance de esta película. Alex Campos, Redimidos, Miel San Marcos, Tercer Cielo y Funky. 15 de noviembre, Estadio Atanasio Girardot. Conectando Corazones, el festival evangelístico más grande de Colombia. 40% de descuento por poco tiempo solo en lataquilla.com.co o en el WhatsApp 301-333-3333. Juan Velázquez Entretenimiento. Gente, llegamos a la Universidad de Medellín a celebrar nuestros 10 años. Funciones todos los fines de semana de octubre. Jueves, la mesa de trabajo. Viernes y sábado con unos temas que no pueden salir en este promo porque están censurados, pero no en el teatro. Amigos, un llamado a todos los reservistas, todos los que nos han creído en nosotros desde el primer momento, los que hemos hecho reír, los que nunca han tenido la posibilidad de vernos. Invierta su platica en etiquetablanca.com. Monólogo sin propina, 10 años. Fa, fa, fa. Regresamos a Aquí te ves el cine. Hoy estamos hablando con Jorge, con Wey, con Juan Pablo, que hicieron el corto La Flor del Miedo, que ganó el Festival de Odenburg. Wey, ya ganamos el Festival de Odenburg, ya nos conocen, ya estamos en el panorama de los realizadores, de los fabricantes de sueños, de películas. Entonces, cuando uno alcanza este éxito, se pregunta, ¿y qué sigue? Listo, entonces, contame qué sigue. Si bien para nosotros es un éxito enorme estar ahí, o sea, tener ese reconocimiento a nivel mundial del cine colombiano, es demasiado gratificante, sobre todo para nuestros equipos de trabajo, que apostaron por lo que escucharon y se metieron y dijimos, bueno, ganamos. Entonces, en este momento estamos demasiado motivados para aventurarnos en un largometraje, porque el universo de La Flor del Miedo es gigantesco. Claro, entonces, no, es que ahí nacen múltiples ramas. Ajá. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de personajes y ya hablar de un largometraje. Sí, esto se puede volver una franquicia fácilmente. Tranquilamente, sí. De 4 o 5 partes, después los spin-offs, cada personaje tiene su película. Correcto. En fin, aquí ustedes acaban, para hablar en términos de fantasía, acaban de abrir la caja de Pandora, pues con este tema. Entonces, Jorge, ¿cuál es el proyecto en el que están embarcados? O sea, antes de que pasara esto, estábamos trabajando en Los Últimos Humanos. Estábamos haciendo los bocetos, creando, cerrar la historia, que era un poco circular, y era una historia más como del fin del mundo, muy apocalíptica. Pero entonces ahora estamos como, bueno, este universo es muy grande, ¿cierto? ¿Por qué no vamos trabajando también con esta ampliación de La Flor del Miedo y de esos universos, y desarrollar esos personajes más, porque hay 1000 caminos que tomar? Entonces estamos construyendo todos los días, estamos sentándonos a escribir, mirando locaciones. Justo estábamos viendo una locación ahorita que nos enviaron de un lugar increíble por Manizales. Ya. Entonces estamos, o sea, cuando uno hace cine, le toca ir llevando muchos proyectos al mismo tiempo, porque si no, cuando pasa todo, pues te quedas sin ideas. Entonces vas como sembrando otras ideas, entonces cultivando otras ideas. Entonces tenemos como 3 guiones ahí puestos, pero queremos en específico
ampliar el universo de La Flor del Miedo. Bueno, Juan, esta fue tu primera experiencia con una producción y tenga su premio, ¿cierto? No, entonces, de hecho... ¿O ya habías hecho otra? Nosotros nos ganamos un SOVAS, que es un premio de Society Voice and Arts a voces excepcionales en videojuegos. Ajá. Y actualmente nosotros no nos quedamos quietos. Pero aquí esta te quedó gustando, pues, o sea, esto es lo mío. Sí, y de hecho en ese momento estamos trabajando en llevar el corto al sistema Dolby Atmos. Ya estamos en el proceso eso ya son grandes ligas. Sí, ya estamos en el proceso de mezcla, porque el sueño mío no era el premio de Oldenburg, es ponerlo en una sala nacional. Eso les iba a preguntar, ¿cuándo vemos el corto? Porque yo le dije a Jorge, ¿será que presentamos el corto en el programa? Y él me dijo, no, es que eso necesita todavía un recorrido por unos festivales y no sé qué. Entonces, bueno, ¿cuándo lo vamos a ver? Justo ahorita me está diciendo, Juan, no voy a mostrar nada de Telemedellín todavía. Sí. Jorge ha sido muy cerrado, yo ni siquiera tengo el corto. Sí. Yo tengo un video 360 x 480. 256 líneas. Sí, con eso trabajamos, de hecho está mucho en un pedacito. Nosotros con Way mañana tenemos grabación porque vamos a seguir ajustando voces, seguir ecualizando, organizando y puliendo para cuando producción termine el cortometraje tener todo el recorrido hasta la proyección en cine. Ese es el sueño mío. Ya he hablado con Procinal, ya he hablado con los distribuidores de Viva, pero para que nos dejen probar porque falta el DCP. Y donde haya el sistema este. Eso, y falta el DCP, que es otro proceso que fue un chicharrón. Jorge me iba a dañar la mezcla el último día, la última entrega. Me dijo, faltó un decibel, no sé dónde le voy a bajar. Dios mío. Me levanté a las 3 de la mañana, di un brinco en la cama. Sí. Y porque es que pasó algo. Sonamos en Casablanca 1. Es un teatro enorme. Entonces uno no tiene esos teatros para controlar los subbajos, todo. Y yo decía, ¿cómo vamos a sonar? Porque Jorge es feliz, pero yo decía, ay, fue madre, ¿verdad? Sí, eso fue como un tiro al aire, pues. Sí, como que bueno. Entonces, ahorita sigue perfeccionar el sistema en audio espacial, Dolby Atmos. Vamos a tratar de probar en varios cines, alquilar algún cine y tal vez con cultura o con estos procesos ponerlo en salas cuando ya Jorge nos dé el aval de lanzamiento nacional y de esas que se ponen antes de las películas. Sí, claro. Nos gustaría verlo en los rodajes antes de las películas. Pues muchachos, felicitaciones. Vamos por más. Gracias. Vamos por más. Y esta es su casa. Cuando quieran volver, aquí está abiertas las puertas de Telemedellín, de Aquí te ves el cine, porque nos encanta mostrar estos triunfos del talento nacional, talento antioqueño. Estos muchachos son de acá, trabajan aquí con gente de acá que se ha especializado en hacer este tipo de producciones. Ya no tenemos que descrestarnos con las producciones norteamericanas, que eso solo lo hacen en Estados Unidos, para eso necesita pues un especialista en efectos que viene de otro lado. No, estos muchachos lo hacen, se han especializado, han estudiado, se han capacitado y hoy tenemos el resultado en trabajos como el que nos presentan Jorge, Juan y Way a través de La Flor del Miedo. Así que ha sido un gusto tenerlos acá con nosotros, muchachos. Felicitaciones de nuevo. Este fue Aquí te ves el cine. Nos vemos la próxima semana con otros temas e invitados de interés en todo lo que tiene que ver con el séptimo arte. Hasta pronto.